Yo soy Sweetie Sobrino, nieta de amas de casa, limeña con sangre cajamarquina, piurana y huancaína, migrante de Sudaca viviendo en Barcelona, obrera de las comunicaciones pero reggaetonera por vocación, nacida el mismo día que Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex, y ahora parte del proyecto Comadres. Eso, hola comadre. Hola allá afuera, gracias por vernos y por verse, porque este es un programa para que nos veamos colectivamente. Mi nombre es Claudia Cisneros, yo soy periodista y activista anticorrupción por derechos humanos y civiles y feminista interseccional, decolonial, transnacional y un montón de otros términos que al final lo que significan es que nos importan las personas y nos importan sus preocupaciones y sus problemas, y aquí los vamos a abordar para intentar contribuir un poquito. Porque los problemas de los demás, sobre todo de aquellas personas que son más vulnerables, en realidad son los problemas de todos en una sociedad que quiere avanzar en justicia social, y así es como nace Comadres. Comadres es un espacio para politizar nuestra conversación, nuestros encuentros, nuestras experiencias, nuestros sentires. Es un espacio de diálogo horizontal, de escucha, de reivindicación de nuestras voces y de aprendizaje colectivo. El comadreo es la acción política de acuerparnos, de sostenernos, de creernos, de tejer juntas y juntes, honrando nuestras diferencias. Este es el comadreo que no sabías que estabas esperando. Así es, y bienvenidos todos. Atención a nuestras preguntas del día para que puedan comentar con nosotros. ¿Tiene el Estado el derecho de legislar sobre la educación de niñas y adolescentes? ¿Y cómo ese derecho conversa con el derecho de padres y madres a educar a sus hijos? ¿Quién o quiénes deciden lo que estudian las niñas y adolescentes en el Perú? ¿Las madres, los padres o el Estado? Esto es lo que plantea un reciente proyecto de ley como tema de fondo del que vamos a hablar hoy, y aquí queremos analizarlo con ustedes, con nuestras opiniones y también con las suyas. ¿Qué datos se esconden y qué debe quedar claro sobre este proyecto? Como Renovación Popular y la congresista Milagro Jáuregui están intentando manipular a la opinión pública para que estés a favor de vulnerar los derechos de sus hijas y sus hijos. Con estas preguntas damos oficialmente inicio al programa piloto de Comadres Podcast. Si te interesa comentar, puedes hacerlo en los comentarios de YouTube o en nuestras cuentas de Instagram, @suigeneris y Cisneros Méndez Clau. Y bueno, no es ninguna sorpresa a estas alturas que Renovación Popular, a través de su congresista y pastora evangélica Milagro Jáuregui, se dedica a presentar proyectos de ley que atentan principalmente contra el derecho de las mujeres y de las infancias, y esta vez no ha sido una excepción, ¿no? Aquí queremos hacer un breve paréntesis para explicar por qué resaltamos que la congresista es además pastora evangélica, porque obviamente profesar cualquier religión es el derecho de cada cual según la libertad religiosa, pero el problema está cuando esos preceptos morales de una religión quieren imponerse a toda una población que tiene distintas creencias y también no creencias. Entonces, por eso nosotros desde aquí también insistimos tanto en que las políticas públicas, las leyes no deben tener un color religioso, y en el caso de la pastora congresista, desafortunadamente ella confunde los planos y legisla desde sus creencias religiosas personales. Por eso llamamos la atención de ese dato específico. De hecho, comadre, esto debería ser una opinión compartida por la misma congresista Milagro Jáuregui, quien rechaza la imposición de cualquier ideología, aunque ella misma luego se contradice afirmando cosas como que los congresistas cristianos son misioneros en defensa de los valores judeocristianos. Hemos podido proteger nuestra nación solamente porque habían cristianos allá adentro. Necesitamos ver la política como un campo misionero. Por eso es que la iglesia tiene que sostener a esos misioneros que están adentro, que están preservando los principios judeocristianos. No entiendo. Este es el trabajo de un funcionario o una funcionaria pública, legislar solo a partir de sus valores religiosos. Pero sigamos con el análisis del proyecto de ley 7579, la manipulación detrás de su difusión y por qué no debería ser aprobado. El proyecto de ley es presentado como una propuesta que busca asegurar el derecho de las familias a decidir sobre la educación sexual de sus hijos. Y eso suena bien, suena a que, como dicen algunos medios, se le está devolviendo el poder a los padres sobre sus hijos o reconociendo que tienen la última palabra sobre su educación sexual. Así es, y sobre el derecho a educar a los hijos e hijas, es importante señalar que el Estado tiene una obligación de legislar sobre la educación de niñas y adolescentes desde una perspectiva laica, o sea, no religiosa. Ahora, ese derecho del Estado no le quita a padres y madres el derecho de educar a sus hijos como les parezca en sus
hogares. Lo que el Estado no puede hacer es dejar que niñas y adolescentes sean mal educados en discriminación por razón de género, sexo, raza, nivel socioeconómico, etc. Y es por eso que la ESI o la educación sexual integral que plantea el Estado para las escuelas justamente cumple esa doble función de educar a niñas y adolescentes en dos cosas principalmente: conocer según su edad lo pertinente a los cuerpos y a la sexualidad saludable y responsable, y en segundo lugar, educar a los niños y niñas en no discriminar a otras personas, porque ambas cosas son importantes para evitar la violencia sexual o embarazos no deseados y para no crecer creando disputas o injusticias entre miembros de nuestra sociedad. ¿Por qué es importante que niñas y adolescentes conozcan sus cuerpos, la sexualidad y sus características desde un punto de vista preventivo? ¿Y por qué las diversidades no deben ser sujetas de discriminación, tengan la creencia o la religión que tengas, ¿no? Porque la violencia la sufren en este país mayormente, por desgracia, niñas y adolescentes. De hecho, en el 2023, más de 20.700 niñas y adolescentes entre los 0 y 17 años sufrieron violencia sexual. Solo en los 2 primeros meses de este año se han reportado 2.831 casos de violencia sexual hacia niñas y adolescentes. Es decir, cada día de este año, casi 50 niñas y adolescentes denunciaron ser víctimas de violencia sexual. De enero a abril del 2022 se registraron casi 11.700 casos de violación y violencia sexual en el Perú, de lo que se reporta, obviamente, porque ahí hay una cifra oculta, de los cuales casi el 95% son víctimas mujeres y casi 70% de estos casos son menores de entre 0 y 17 años. Es decir, en 3 meses, más de 7.000 menores mujeres fueron abusadas o violadas sexualmente. Terribles, de verdad, son de terror estos datos. Entonces, comadre, es obvio que esto, y para que lo entendamos bien todos, no es solo un problema familiar, no es solo un problema privado o personal dentro de una casa, de un hogar. Esto es un problema social, endémico. Son cifras que, además, como tú bien indicabas, comadre, ni siquiera consideran todos los abusos que no se reportan por miedo al abusador, ¿no es cierto? Entonces, es obvio que siendo un problema social, estructural, endémico, es un tema que requiere de que el Estado tome acciones y tome atención para proteger a las niñeces y adolescencias de nuestro país. Para eso existe la ESI, para darles herramientas a niños, niñas y adolescentes para que puedan defenderse de estos abusos. ¿Y dónde ocurre la mayor parte de estos abusos? Desgraciadamente, en el entorno familiar. Más de la mitad de los casos de agresiones son por parte de parientes, padres, padrastros, tíos y otros más del entorno familiar y conocidos. Si estamos hablando de que el 51% de los agresores de estos menores de edad son del entorno familiar, esto es realmente grave. Dejar solamente en manos de los hogares que se imparta o no este tipo de educación que proteja a los niños y adolescentes. Y además, fíjense, es recurrente. En el 59% de los casos, o sea, casi 60% de los casos, ocurre más de una vez. Esto es una terrible realidad que obliga, como decía comadre, a que el Estado legisle para detener estas monstruosidades. No nos ponemos a pensar en cómo afectan realmente las vidas de estas niñas y adolescentes para siempre. Y esa es una de las principales razones por las que la ESI, la educación sexual integral, es tan importante, y no por esas razones difamatorias o distorsionadas que los antiderechos intentan promover, ¿no? Entonces, la obligación primera del Estado y de todos nosotros, defender la integridad de estos niños y adolescentes vulnerables. De hecho, comadre, hace un par de años, la misma Milagros Jauregui, en una entrevista en donde habla de la trata de personas, menciona la importancia de hablar con las niñas, niños y adolescentes sobre las rutas en acoso y violencia sexual. Algo que tenemos que hacer y se debe de preparar a los niños en el colegio acerca de esto que ya existe, ¿no? Que es esta captura de nuestros niños para llevarlos al comercio sexual. Los colegios van a tener que hablar del tema y eso nos va a ayudar a poner a los niños en alerta de ese abuso sexual y también enseñarles los caminos que ellos tienen para poder huir del abuso sexual y del acoso sexual. Yo me pregunto, ¿cómo vamos a hablarle a los niños, niñas y adolescentes de las rutas si no le hablamos primero sobre lo que es la violencia sexual? Incluso ella misma habla y reconoce que las niñas, niños y adolescentes sufren violencia sexual dentro de sus propias casas, muchas veces y desgraciadamente a manos de sus propios cuidadores principales, es decir, padres
padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, quienes están en sus círculos cercanos. Pero también el otro abuso sexual es el de la casa, que hoy se ha descubierto cuántos padres tienen relaciones sexuales con sus niñas pequeñas y mantienen por años, y muchas veces la mamá sabe de estos abusos y lejos de enfrentar esta crueldad, tapan y hacen que los niños no hablen del Entonces, tema. ¿cómo alertar de eso? ¿Cómo ayudar a prevenir esto sin la educación sexual integral, ¿no? Y lo peor de todo, lo más irónico de este proyecto de ley presentado por la congresista evangélica, es que pretende que los padres y madres de familia permitan que sus hijos puedan exonerarse del curso. Es decir, no está literalmente en contra de la educación sexual integral, sino promueve que los padres y madres puedan exonerar a sus hijos realmente de una educación sexual integral que hasta el día de hoy no se implementa como debería implementarse, ¿no? Precisamente por estos mismos políticos antiderechos que no llegan a ver la importancia de cuidar a nuestras niñas y adolescentes de la realidad, de esta pesadilla que vivimos. Exacto, comadre. Me parece que políticamente están tratando de avanzar paso a paso hasta en algún momento eliminarlo. Y esto es muy grave y por eso nosotros hemos querido iniciar este piloto con este tema, porque este proyecto de ley lo que hace es debilitar la educación sexual integral y desproteger a niñas y adolescentes, haciéndolos más vulnerables a violencias sexuales, a convertirse en discriminadores, a embarazos por violación, y que como aquellos que con buenas o malas intenciones que elaboran este tipo de proyecto están ejerciendo una discriminación en contra no solamente de diversidades, porque no están permitiendo que se les enseñe a los niños y adolescentes a estar en armonía en una sociedad con todo tipo de diversidad, sino también desprotegiéndolos. Por lo demás, como estamos viendo y bien tú indicabas, comadre, este proyecto de ley lo que intenta es manipular a los padres, haciéndoles creer que el Estado les está quitando un derecho cuando la realidad es que ellos pueden educar en su casa como mejor les parezca, de acuerdo a sus propios valores. Y de hecho también me parece que ahí también estamos fallando en la implementación de la educación sexual integral, porque de hecho debería incluir a los padres y madres, no solamente a los niños y niñas, porque al final, como tú dices, son ellos los que tienen la última palabra y los que deciden la educación de los niños y niñas en casa, más allá de lo que aprendan en la escuela, pero el Estado tiene la obligación de elaborar políticas públicas que protejan a los niños y adolescentes, que forman sociedades más inclusivas y armónicas. Claro, y cuando dices que los padres deberían estar incluidos, imagino te refieres a que también ellos reciban una capacitación de Exacto. realmente educación sexual integral, porque hay demasiada desinformación por los antiderechos que hoy ocupan lugares prominentes en los estamentos del Estado del país y que están deshaciendo todo esto que en realidad beneficia finalmente no solamente niños y adolescentes, a toda la sociedad. Así que, comadre, este proyecto de ley para nosotras las comadres no va. Esto es lo que nosotros opinamos sobre este proyecto de ley, pero nos interesa saber lo que tú opinas. Así es, pon en los comentarios lo que quieras y no te olvides de compartir este video para multiplicar el comadreo. Así ganamos todos. Y gracias por quedarte hasta acá y acompañarnos en este primer episodio de Comadres, el podcast. Quédate cerca porque se vienen cosas muy interesantes. Hasta luego, comadre. Gracias.